Esperamos o cuando tú quieras. Bueno, como os he hecho un silencio así como muy sepulcral, invita a empezar a que comencemos, ¿no? Pero bueno, son las 7 en punto, como quien dice. Nada, pues en nombre de Pablo y mío, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por venir en esta situación de que es un día muy burgalés, ¿no? De hecho frío por la mañana, por la tarde se puede pasear tranquilamente y meterse aquí en esta cosa tan negra, pues es un cierto esfuerzo, ¿no? Pero esperemos que os compense vuestra presencia en este acto tan interesante en principio, ¿no? Y bueno, yo aquí tenía apuntado una cosa, pero como casi siempre que lo apunto luego no la sigo, pero vamos a ver cómo acaba la película. Bueno, decía García Lorca en un acto que hizo para la inauguración de la biblioteca de su pueblo, de Fuentevaqueros, en el año 1931, que lo mejor es escribir las cosas porque la oratoria es para los oradores, pero para los escritores pues hay que ponerlo por escrito. Entonces él decía que siempre las conferencias suyas siempre eran por escrito, y a mí me parecía bastante correcto, pero bueno, como estamos así entre amigos y conocidos, pues no lo hace por escrito, llevando a la contraria a Federico. Entonces, bueno, le doy las gracias a Pablo por haberme invitado para presentar este libro tan interesante, que son los papeles de Machado en la institución Fernán González de Burgos, y que yo lo he leído y veo que profundiza en la relación que tuvo Manuel Machado con Burgos, que parece, para mucha gente que no lo conozca, una cosa un poco inédita, ¿no? Es decir, este poeta que fue el primer director del Museo de la Historia de Madrid, que hizo el himno a la República, que fue un gran dramaturgo, un gran poeta, de repente aparece en Burgos en el año 36, luego me imagino que lo explicitará mejor Pablo, y entonces cómo Manuel Machado está en Burgos, y luego sobre todo además, que ese es el tema de un poco del libro, cómo los manuscritos y papeles que tenía reunidos recalan aquí en la ciudad, ¿no? De una manera un tanto extraña, ¿no? Entonces, bueno, pues la Fernán González, como luego veremos, bueno, podríamos hablar de que yo también me he sentido invitado porque yo en su día, en el año 2017, hice un pequeño libro, se llama Aeródromo de Gamonal, en el que el protagonista era Manuel Machado, porque yo intuía que este hombre tenía una personalidad muy fuerte, muy compleja, ¿no? Y entonces en ese libro yo planteé las dudas que tuvo Manuel aquí en Burgos. De repente, claro, llega aquí el 16 de julio, porque es el Día del Carmen, que era el cumpleaños de su cuñada, y de repente se encuentra, claro, que hay un golpe de Estado, se puede decir golpe de Estado porque fue un golpe de Estado, y se encuentra cercado, y claro, de repente un director del Instituto de la Historia de Madrid, poeta, autor del himno a la República, etcétera, etcétera, se encuentra en esta ciudad, ¿no? Y entonces, claro, de repente se encuentra en ese sitio y claro, le desconcierta el tema, ¿no? Y se encuentra un poco preso de todo ello, y además luego en unas declaraciones que hizo en una publicación, pues dijo, esto es una carlistada, esto durará 4 días y total ya se acabará. Claro, ese tipo de pronunciación, de carlistada, de disminuir un poco la importancia del golpe de Estado, bueno, del alzamiento nacional, como se suele decir, pues bueno, le hizo acabar en el penal de Burgos durante 3 días, ¿no? Entonces ahí vi un poco las orejas al lobo, ¿no? Me imagino, eso ya no se puede decir. Y entonces, igual que a veces se dice, aquí en la biblioteca pública se hizo un folletito que ponía García Lorca nació en Burgos en el sentido de que García Lorca, cuando venía a los viajes de escolares o de instituto, vino a Burgos cuando tenía 17, 18 años y era músico. García Lorca al principio era músico. Y entonces aquí vino a Burgos y empezó a desarrollar
una actitud literaria, ¿no? Hizo unos textos para el diario de Burgos, escribió, etcétera. Entonces ahí de repente dio un salto de la música a la literatura. Pues igual que García Lorca de alguna manera nació en Burgos, aquí se puede decir que Manuel Machado murió literariamente en Burgos, en el sentido de que al contemplar esta situación política tan radicalmente diferente, pues se dio cuenta de que no podía continuar en la literatura y en la poesía que había hecho hasta entonces. Y entonces dio un cambio de sentido, ¿no? Incluso José María Zugazaga, que fue secretario suyo en aquella época, porque José María Zugazaga era un periodista, iba a decir pequeño, no, era joven en el castellano, y fue luego su secretario, lo testificó. Bueno, aquí tengo unos textos que decía de cómo había cambiado literariamente Manuel Machado, ¿no? Entonces, bueno, para él la situación de Manuel Machado en Burgos fue determinante, ¿no? Dando un paso más, bueno, luego acaba la guerra y va a Madrid. Ya la carrera literaria yo creo que fue más limitada, porque además cuando estaba en Burgos tenía 62 años, ya era una persona para aquella época mayor. Y entonces, bueno, durante unos años estuvo en Madrid, bueno, luego murió sin hacer grandes obras literarias, yo creo. Bueno, a lo mejor me lo dice que es al revés, Pablo, que sabe mucho. No, es verdad, es verdad. Y no, podía ser, ¿no? Que fuera al revés. Y entonces Manuel Machado muere, y en ese proceso que había estado en Burgos se había relacionado mucho con José Pérez Zugazaga, como he dicho antes, y con Bonifacio Zamora. Entonces, a la muerte de Manuel Machado, su viuda, Eulalia Cáceres, pues como tenía mucha relación con estos dos personajes burgaleses, pues lega todos los papeles a Bonifacio Zamora, sobre todo, vamos. Entonces, Bonifacio Zamora, que de la institución Fernán González, a su vez, los dona o los cede o los regala a la institución Fernán González. Y es un poco el proceso que vamos a ver aquí, de alguna manera, todo ese trámite de una donación que llega a una institución, y que, claro, una institución que en los años, estamos hablando de los años 47, 48, los años 50, que algunos, bueno, no habíamos nacido, estábamos a punto de nacer, etcétera, pero intuimos que era una época oscurantista, un poco cerrada, ¿no? Y entonces, claro, esos papeles han estado, yo diría que secuestrados, o no dándoles esa importancia que tenían, porque, claro, el apellido Machado, Manuel Machado, para el régimen sonaba bien, pero no tanto, ¿no? Porque él fue nombrado académico de la Real Academia de San Sebastián, pero luego ya no fue tipo Pemán, tipo otras intelectuales franquistas, no hizo el halago al régimen, y entonces se quedó marginado en su director del Museo de la Historia de Madrid, y se quedó relegadillo ahí y tal. Y entonces, bueno, el apellido Machado siempre fue un apellido incómodo, ¿no?, para el régimen. Entonces, esos papeles también eran incómodos para la Academia, la institución Fernán González, ¿no? Entonces se quedaron ahí abandonados, relegados, etcétera, ¿no? Bueno, lo desarrollará mejor él. Y entonces, bueno, hasta tal extremo que, bueno, cuando se han querido consultar, como ya Dyson, cuando vino para hacer una obra importante sobre los Machado, sobre Antonio Machado, pues no le dejaron consultarlos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el libro propone o tiene el estímulo de decir qué pasó con los papeles estos tan importantes, ese legado que fue muy generoso por parte de Eulalia Cáceres, y cómo luego una institución académica pues no lo supo valorar de alguna manera. Luego es cierto que a últimos años, ahora mismo hay una exposición, ha habido conferencias dignos de subrayar y de halagar y de agradecer, pero bueno, se analiza de alguna manera ese periodo un poco oscuro, un poco de amiguismos que había, que si tú eres tú, sí, pero si no eres tú, no. Y entonces, bueno, es un poco, para mí es un poco, yo que he intentado estudiar un poco la historia de la ciudad y la historia de la cultura en Burgos, es un poco como el reflejo de lo que ha pasado muchas veces en la ciudad,
de amiguismos, de si eres académico de tal sí, si eres académico de tal no, y un poquito no ser públicas las cosas que son de todo el pueblo, ¿no? De toda la ciudadanía, porque cuando lo legaron y tal era para que la gente pudiera consultarlo, lógicamente, lo pudieran conocer, ¿no? Entonces, bueno, en esa tesitura pues está el libro este que me imagino que ahora Pablo lo desarrollará con más detenimiento. Luego a lo mejor incluso podemos comentar alguna cosa según cómo vaya la conversación. Y bueno, pues como bueno, lo he dejado aparte un poco quién es Pablo del Barco, pero es que casi es un poco un insulto decir quién es Pablo del Barco, porque entrando en Wikipedia o entrando en cualquier página de cualquier Burgospedia o lo que sea, se sabe quién es Pablo del Barco. Quizás a lo mejor al estar muchos años viviendo en Sevilla, viviendo y dando clases en la universidad, ha sido profesor, ha sido catedrático, ha traducido muchos libros del portugués a castellano, ha sido un artista visual, de poesía visual, ha colaborado en muchísimos periódicos, crítico literario en El País, en fin. Decir muchas cosas de Pablo del Barco me parece un poco superfluo, pero al estar mucho tiempo fuera de la ciudad, a lo mejor tengo que decirlo, ¿no? Es decir, que en un libro que tiene él, bueno, aquí en la Biblioteca Pública, donde estamos, hizo una guía muy interesante sobre una guía literaria, sobre una guía de lectura sobre Antonio Machado, y luego colabora en las revistas. Burgos desungido es una obra poética muy interesante y ha escrito decenas y decenas de libros. En fin, halagar a Pablo del Barco me parece un poco gratuito, pero bueno, que cueste que es un gran personaje y que bueno, por ejemplo, últimamente ha creado una fundación cultural para promover la cultura y dar a conocer obras de autores burgaleses como Victoriano Kremer, etcétera, ¿no? Y el barrio de San Pedro de la Fuente tiene un local muy interesante donde se hacen exposiciones, donde se hacen charlas, hacen películas, y bueno, que es un digno de halagar que esa iniciativa privada pues de alguna manera complemente o dé valor a la cultura en Burgos, ¿no? Y bueno, como yo ya tengo ahí mucha sed y creo que quiere hablar Pablo, pues le cedo la palabra. Vale. Buenas tardes. Gracias, Fernando, por presentar el libro. Yo sabía por qué quería que lo presentaras tú, porque de Manuel Machado, de la vida azarosa de Manuel Machado, seguramente sabe más que yo. Yo quizás sepa más de la vida literaria. Voy a contar el tema, los papeles de los Machado en Burgos. Cuando murió Manuel Machado en el año 47, la viuda Eulalia Cáceres, que se fue a vivir a una institución en Barcelona, el Cotolengo, ella mandó todos los papeles, documentos que tenían en la Casa de Madrid, y la biblioteca la mandó a Burgos, a la Fernán González, y cayó en manos de Bonifacio Zamora, que era el albacea testamentario de Manuel Machado. Llegaron aquí los documentos y yo casualmente tuve acceso a ellos porque en el año 64 yo estaba dando clase en el seminario de San José, y allí estaba dando clase también Bonifacio Zamora. Y entonces un día en los recreos que teníamos, que andábamos para atrás y para adelante, se le ocurre hablar de Antonio Machado y yo me quedo así y dice, ¿te interesa Antonio Machado? Y me interesa mucho además. Y dice, pues vente al Hospital de la Concepción, te vienes esta semana el jueves y te voy a enseñar una cosa que te va a interesar. Llegamos al hospital, absolutamente desastroso, sucio, y dice, vamos, sube a la primera planta donde él tenía el despacho, abre la puerta y me empieza a enseñar manuscritos de Antonio Machado. Y yo, la verdad es que estaba perplejo. Y entonces Bonifacio Zamora estaba con un bolígrafo en la mano, cotejando los manuscritos originales con los poemas que estaban en la edición de poesías completas de Manuel Antonio Machado, Editorial Plenitud.
Y yo le veía con el bolígrafo y le dije, pero por favor, don Bonifacio, no me haga usted eso, no escriba nada en bolígrafo, ¿no? Que va a estropear los manuscritos. Bueno, él se dio cuenta de que estaba metiendo la pata y me dijo, vale, si me ayudas a organizarlos, me vas a hacer un gran favor. Digo, sí. Y entonces me hice cargo de la limpieza de los manuscritos, saqué, no digo kilos, pero bastantes gramos de ceniza, porque Antonio Machado estaba fumando siempre, era un fumador empedernido, y la ceniza le caía sobre los papeles. Total, que los limpié, los organicé, los fotocopié, porque no me fiaba mucho, y los devolví a la Diputación de Burgos, de la que dependía la Fernán González. Fue la última vez que yo he conseguido ver los originales, porque no me los han vuelto a dejar ver. Nunca, nunca más. También, además de los manuscritos, me dieron una caja rota completamente, llena de cartas, pero cartas de Unamuno, de Pío Baroja, o sea, de personas muy importantes. Y además me dijeron que algunas cartas, creo que me hablaron de una de Rubén Darillo y de algún escritor más, que las habían hecho desaparecer por miedo a la censura franquista. Y esas ya no se han podido recuperar. Yo también reorganicé las cartas, hice un estudio que se publicó en el año 81 en Sevilla de las cartas que había conseguido ver en esa época. Bien, lo que ha pasado después con los manuscritos de los Machado, a mí la verdad es que me produce un cierto escalofrío. Tengo que decir simplemente que han sido maltratados porque en la institución Fernán González no ha habido ninguna persona que supiera de qué iba el tema. No sabían nada. O sea, no ha habido nunca ningún filólogo, ningún experto en literatura y nada. Y han hecho un desastre absoluto de las cartas. En este libro, precisamente, yo lo que hago es señalar y imprimir algunos documentos que no están ya en la institución. Yo, aprovechando que tenía las fotocopias, por ejemplo, hay un capítulo que es Apuntes sobre la muerte de Prim, que es un tema que sabéis que históricamente no se ha podido resolver, del que yo tengo, creo que son 9 páginas, y que en la institución Fernán González solamente tienen 3, ¿vale? Y además mal transcritas, porque el que era entonces director de la Fernán González, el señor Ibáñez, que parece mentira que él fuera historiador, dice que esas cartas están escritas por Demófilo, el padre de los Machado, y yo naturalmente he demostrado que no se parece absolutamente nada la carta de esos documentos con la escritura del padre de los Machado. Aquí en el libro hay una clarividencia absoluta. Por ejemplo, hay otro tema, en la portada del libro se ve una partitura, y es que Eduardo del Puello, que fue un músico muy singular, aragonés, que yo he visto que tiene alguna conexión con nuestro Antonio José, aunque a él no lo mataron en la Guerra Civil, y ha hecho 7 poemas de Antonio Machado, los ha musicado. Y esos han desaparecido completamente de la institución Fernán González. Yo, además de que en la edición que hicieron de todos los documentos de la Fernán González, que es muy mala edición gráficamente y muy mala edición en todos los sentidos, porque no han tenido siquiera el detalle de hacer una transcripción de los poemas, que es lo que tenía que haber hecho, como hicimos Antonio Rodríguez Almodóvar y Rafael Alarcón y yo, con todo el material de poemas y de textos de los Machado, que publicó Unicaja en Málaga, ahora están en Sevilla. Hicimos una transcripción rigurosa, y además nos preocupamos de que el aspecto fotográfico de los poemas fuera de primera calidad. Eso es una edición de 9 volúmenes que ha servido para que en Burgos se haya hecho
la exposición que se ha hecho a partir de los poemas de los papeles de Burgos y de los papeles de Unicaja. En esta exposición hay papeles que los tienen gracias a mí, porque cuando yo estaba investigando sobre Machado, Ismael García Rámila, que fue el director de la Fernán González, me dijo un día, yo venía de Sevilla a consultar y me dice un día, mira, esto es un lío, aquí hay mucho material, se va a desaparecer todo, yo no sé qué hacer, mejor que se lo lleve usted y ya se lo pediremos. Y me dio 20 cuadernos, que son los que tienen, y que figuran aquí todos aquí en el libro, son los que tienen apuntes de los Machado, reseñas teatrales, algunos poemas originales. Hay uno, por ejemplo, de Manuel Machado a la Guardia Civil, entre otras cosas. Hay también las cartas con las que Manuel Machado se justifica cuando estuvo en la cárcel, cuando le acusaron de ser hermano del republicano Antonio, le acusó un periodista francés, Mariano Daranás, ¿verdad? Lo llevaron a la cárcel y Manuel Machado luego se justifica, y las cartas de justificación también están aquí en el libro. Ese material está en esos 20 cuadernos que yo he conservado durante muchos años en mi casa, porque nadie me los pedía, y cuando me trasladé de Sevilla a Burgos, pues si acaso se perdían en todo este follón que se arma en los cambios de domicilio. Yo traje, no sé si fueron 6 camiones o 9 camiones de libros y de material de Sevilla a Burgos. Se lo mandé a la Fernán González. Por cierto, no me dieron las gracias, ¿verdad? No me dijeron nada. Bueno, de ese material yo lo he utilizado para el libro este, y de eso va, de la preocupación mía por cómo se ha cuidado o se ha descuidado todo este fondo editorial y auténtico de los hermanos Machado. Y simplemente he querido que conste y que se sepa todo lo que ha ocurrido. Voy a contar un hecho curioso. El 26 de agosto del año 89 estaba yo en mi casa en Sevilla y de repente un locutor conocido, Antonio Herrero, de Antena 3, dice, luego hablaremos de una profesora de Burgos que ha encontrado muchísimos manuscritos inéditos de Antonio Machado. Bueno, inmediatamente cogí el teléfono y digo, Antonio, os están engañando. Y dice, ¿y eso por qué lo sabes tú? Digo, hombre, porque ese material lo he usado yo y además tengo hecha una edición de Juan de Mairena que está publicada. Bueno, termina las noticias y le dice Antonio Herrero a la profesora esta, dice, ¿usted no conoce a un profesor de Burgos, Pablo del Barco? Y dice, no lo conozco. Y dice, bueno, ¿y usted no conoce las cosas que ha publicado él? Y dice, no. Dice, pues él tiene una edición de Juan de Mairena. Dice, bueno, la tendrá en una editorial de estas pequeñas que no sabrá enterar nadie. Y le dice Antonio, lo ha publicado precisamente en Alianza Editorial, que es la editora más de bolsillo más conocida en España. Bueno, total, que cuando se supo por la noticia que habían aparecido estos cuadernos, hubo una especie de manadas de lobos que se tiraron a por ellos para sacar partido. Entre ellos, pues, por ejemplo, Víctor de la Concha, que había sido director de la Academia Española, que me dijo, Pablo, mira, búscate un grupo de alumnos y dedícate a transcribir todos los manuscritos que hay en Burgos. Y yo, bueno, le hice caso, me compré un ordenador, me busqué a los mejores alumnos, nos dedicamos a transcribir todos los cuadernos y de repente Víctor de la Concha deja de verme, deja de hablar conmigo, incluso nos encontrábamos en temas, congresos de literatura, y al poco tiempo aparece la edición de la Fernán González en unos volúmenes muy aparatosos, ¿verdad?
con una edición en la que los que han hecho la edición, pues sobre mí mienten descaradamente. ¿Quién más? Pues yo, ¿quién podría decir? Si me permiten, pues puedo hablar a propósito de este tinglao que se han montado ahora con la exposición de Burgos, pues puedo hablar de un señor tan ilustre como Alfonso Guerra. Yo lo conozco a Alfonso Guerra hace muchos años. He hablado mucho con él sobre los Machado y puedo contar una anécdota que está en el libro, y es que en un congreso que hubo en Turín, los representantes del congreso llamaron al rector de la Universidad de Sevilla, a Javier Pérez Royo, y le dijeron: mire usted, queríamos hacer un congreso y queremos que usted destaque a un profesor de la universidad para que participe, porque nos parece que es absolutamente inevitable. Dijo Javier Pérez Royo: estupendo. Me llamó y dice: Pablo, tú eres la persona más indicada para participar. ¿Estás de acuerdo? Digo yo: con mucho gusto, y como un honor, me parece maravilloso. Total, pasaba el tiempo, no llegaba la invitación, no llegaban noticias, y de repente me llama Javier y dice: oye, Pablo, si es que no tenemos noticia, ¿qué habrá pasado con esto? Y dice: vamos a llamar. Llama a Italia. Soy el rector de la Universidad de Sevilla y quería saber qué ha pasado con este escritor que habíamos nosotros elegido para representar a la Universidad de Sevilla para participar en el Congreso. Y le dicen: no, pero sí hay un profesor de la Universidad de Sevilla. Dice el rector: pues yo soy el rector y no me he enterado. ¿Y quién es? Dice: Alfonso Guerra. Alfonso Guerra nunca ha sido profesor de la Universidad de Sevilla, o sea que, bueno, es que eso lo he intentado, ¿no? De lo que él dijo allí, pues cualquier alumno mío de la facultad de tercer curso pues seguramente lo habría hecho mejor. Incluso salió una referencia en El País riéndose un poquito del señor Guerra, ¿no? Y yo recuerdo que al año siguiente, cenando un día en casa de la hermana de Carmen Romero, me enseñó la ponencia, y era realmente una ponencia que no tenía pies ni cabeza ni nada de nada, ni conocimiento verdaderamente importante de Antonio Machado. Bueno, pues eso es lo que hay aquí en este libro. El caso de Manuel Machado es un caso muy notable en la literatura española, porque él era, por ejemplo, en el año 19, si se habla de Antonio y Manuel Machado, el que era famoso era Manuel Machado. Y Antonio era el hermano de Manuel. Luego se han cambiado las tornas, sobre todo a partir de un determinado momento, en que Manuel Machado es el hermano de Antonio Machado. Sin embargo, entre los hermanos, Antonio siempre respetó a Manuel porque era el hermano mayor y que es el que le había enseñado realmente a escribir poesía. Y yo, cuando he hecho alguna crítica, yo siempre he dicho que Manuel Machado es mejor poeta que Antonio Machado, formalmente, aunque Antonio Machado es un poeta de más calidad, de más amplitud, ¿verdad? Pero creo que el caso de Manuel Machado, que hablaba antes Fernando, cuando se desató la guerra civil, él había escrito su último libro importante de poesía, que era Fénix. Después lo que ha escrito Manuel Machado eran tonterías de alabanza al régimen, poemas al general Mola, a Franco, a la mujer de Franco en ese poema, no sé si lo he dicho antes ya, que dice: Carmencita, Carmencita, eres tú la princesita de nuestra España real. Una cantidad de bobadas que no tienen nombre. Cuando él escribió Fénix, era en el borde de la guerra civil, me decía José María Zugazaga que cuando entraron las fuerzas nacionales franquistas a Madrid, utilizaban, con perdón, las hojas de Fénix para limpiarse el trasero. A ese punto había llegado el descrédito de Manuel Machado. Bueno, pues yo no sé qué más puedo contar aquí. Si me preguntan, puedo hablar, no del todo el libro, porque si no va a perder interés,
¿verdad? Pero yo creo que merece la pena, sobre todo por el contenido que tiene, por lo que es la interioridad de la vida y de la obra de Manuel Antonio Machado, y que eso pues no está registrado en un sitio, en ninguna parte, y yo creo que a los estudiosos de los Machado pues naturalmente les puede interesar, yo creo que les puede interesar, y con esa intención lo he hecho. No tengo yo, aunque aparece ahí el nombre de la Fernán González, yo no tengo nada contra la Fernán González, ellos parece que contra mí sí, pero vamos, yo no tengo nada contra ellos. Es un libro absolutamente objetivo, ¿verdad? Y todo lo que digo ahí lo puedo demostrar con toda la claridad. Bueno, y nada más. Hombre, yo creo que a lo mejor subrayar la importancia que tuvo Burgos en el cambio de la poética de Manuel Machado no estaría de más explicitarlo mejor, en el sentido de que eso, como hemos comentado un poco, he comentado ya al principio, hay un antes y un después, ¿no? Oye, en una obra de un autor tan relevante como fue Manuel, que Burgos tuviera ese peso, por desgracia, nefasto, pues no deja de ser un papel que Burgos tuvo, ¿no? En el sentido de cambiar, de dar ese giro, ¿no? A este hombre tan importante, ¿no? Me parece que, bueno, para desgracia nuestra, Burgos jugó un papel importante, ¿no? Muy, muy importante, porque luego además no acabó en las publicaciones mediocres de Manuel, sino que además él presentó la participación en la Real Academia Española y fue académico de la Española, sí, sí. Con un discurso que le contestó José María Pemán. Era unos versos, un alma, unos versos y una época, era el tema del discurso de Manuel Machado, que por cierto, en ese discurso, yo lo he leído, y Manuel Machado, que es muy ladino, no pone los versos que podían hacerle daño políticamente, los elimina, y entonces pone pues, poemas... Ambigüedades, sí. Sí, que ni iban ni venían. Y eso también es significativo. Yo entiendo que él tenía que estar un poco asustado después de haber pasado por la cárcel, ¿no? Y luego, no sé si lo he contado, el régimen se portó bien con él. Cuando murió Antonio, el gobierno de Burgos le facilitó un coche para que fuera al entierro de su hermano Antonio. Luego sí, sí. Allí se encontró con que también había fallecido la madre. O sea que, de alguna manera, como era o había sido un poeta importante, el régimen quería también, de alguna manera, seguir apoyándolo. Conquistarlo, sí, para claro, eso. Claro. Luego, cuando ya acabó la guerra, pasaron absolutamente de él. Sí, ya sí. No quisieron saber nada de Manuel Machado. Y el paso de ellos también. Y el paso de ellos también, sí. No, lo que pasa es que ya ahí la vida que él llevó en Madrid, pues muy, muy reducido en su casa de la calle Churruca, sí, sí. cerca del Museo Municipal, sí, donde él trabajaba, hasta la jubilación. Sí, sí. Y ya no tuvo mucha importancia, no era el poeta conocido en Madrid, porque cuando él era el poeta conocido, estaba en todas las tertulias, estaba en todos los conciertos, en todas las obras de teatro, era una persona muy, muy importante en la vida literaria madrileña. Y luego se acabó por completo, se acabó. Y bueno, también yo le achaco la postura de Manuel Machado al papel decisivo de Eulalia Cáceres. Eulalia Cáceres, que era prima suya, sevillana, era una archicatólica tremenda, que de alguna manera lo fue llevando a una posición claramente católica. La Eulalia Cáceres, que además no podía soportar a Antonio. Me contaba Zugazaga que cuando Antonio Machado venía que estaba entonces en Segovia dando clase, venía a Madrid y se reunía con Manuel para, sobre todo, ponerse al tanto en el teatro que escribían los dos conjuntamente. Eulalia Cáceres abría la puerta y le decía: Manuel, aquí está el judeote de tu hermano. Cerraba la puerta y no volvía a hablar con él. Bueno, Zugazaga también era un poco peculiar.
Sí, pero sabía muchas cosas Zugazaga, ¿eh? Sí, sí. Ahora Hemos conocido Carlos de la Sierra y lo hemos conocido y, bueno, fue muchas cosas, sí. Sí, bueno, Entre ellos, censor, entre ellos. Sí, vivía de eso, de la censura. Pero me ha sorprendido ahora que la Fernán González ha publicado un poema inédito de Antonio Machado. Porque yo estuve en su casa muchas veces y a mí jamás me enseñó que tuviera ninguna obra de Antonio Machado ni de Manuel Machado. Pero también tengo que decir que cuando yo tuve al alcance de mi mano todo el legado que Manuel había dejado a Burgos, en ese periodo yo recuerdo haber visto en casa de algún miembro de la Fernán González poemas inéditos de Machado. No sé qué harían allí, no sé si luego los habrá devuelto o no los habrá devuelto, pero ha sido una manipulación tremenda la que se ha hecho con ese material. ¿Dónde? ¿Vivía al lado de la Audiencia? No, vivía en la casa del Mercurio, que llaman la Plaza Mayor, en el tercer piso arriba. Zugazaga estaba lleno de periódicos, de libros, de cosas. El que vivía cerca de la Audiencia, Manuel Machado, en la época de la guerra. Eso, en Aparicio Ruiz. Es el en Aparicio Ruiz. En Aparicio Ruiz sí vivía ahí. Hay una placa. Sí, hay una placa, sí, pero yo pensaba que el Zugazaga... No. En la casa del Mercurio. Vivió... No. Que tuvimos nosotros hace años relación con un hombre que parece ser que era muy amigo suyo, y es que no recordamos el nombre. Y vivía al lado de la Audiencia, en la casa esta de ladrillo. Sí, ya. Sí, ya sé cuál dice. Y fuimos a verle con Tino Barriuso, que estaba preparando Tino Barriuso una obra de teatro a propósito de Machado. Bueno, lo que ocurre es que luego se atascó al final. No llegó a nacer, y estuvimos hablando allí con un hombre que parece ser que, buscando información, que era íntimo amigo de Manuel en la época que estuvo en Burgos. Pero es que no puede ser. Bueno, José María Zugazaga en aquella época tenía 18 años. Era como eso, un aprendiz de... Este hombre nosotros... Un aprendiz de brujo, diría yo. Le conocimos en el 84. No, digo a José María Zugazaga, cuando conocía a Machado, él era el hijo y el otro era el padre, vamos, en ese sentido. Porque era un chavalillo, bueno. Y Zugazaga, ya que salió del tema, estaba rodeado de periódicos porque era el que le gustaba revisar las cosas y lleno de carpetas por todos los lados, y bueno. Pero vamos, él no es el protagonista. Ahora que hablas del teatro, en el teatro de Manuel Machado y Antonio Machado, hay una confusión, porque se ha querido analizar lo que escribía Manuel y lo que escribía Antonio. Escribían los dos uno junto al otro y no ponían estos de Antonio y estos de Manuel. Y uno de mis primeros trabajos, porque yo cuando tuve acceso a este legado de Manuel Machado, de la Fernán González, yo he hecho bastantes artículos sobre el tema. Y uno de ellos era ¿quién es quién en el teatro de los Machado? Porque parece, por la forma de escribir uno y el otro, que han escrito este texto o este texto, y sin embargo no es verdad. De manera que hay una cierta confusión a la hora de asignar una parte de las obras de teatro a Antonio o a Manuel. Y claro, yo como he tenido los originales, los manuscritos, pues me he dado cuenta quién escribía una parte del teatro y quién escribía la otra. Aunque tengan mucha sintonía, pero se nota por la grafía quién es quién en el momento de la escritura. Y luego también Antonio Machado está un poco más fuera de la cultura teatral o del ambiente teatral. Y sin embargo Manuel estaba metido de pleno en todo el ambiente teatral español. Era muy amigo de Lola Membrives, por ejemplo, y de pues todos los grandes y las grandes intérpretes de teatro español. ¿Por qué no se habla algo de Bonifacio Zamora, puesto que era burgalés, fue el que entregó la documentación de los Machado y era escritor también? ¿Por qué no se hace una pequeña introducción cuando se habla de
Bueno, yo de Bonifacio Zamora solamente le puedo agradecer cosas, ¿no? Porque fue el que me puso en la pista de las obras de los Machado. Bonifacio Zamora, yo en el tema de la poesía soy un poco crítico, era un poeta formalmente aceptable, pero temáticamente no salía de los temas propios de Burgos, del paisaje, de los pueblos. De la religión, sí. Yo no sé qué decir de él, pero vamos, a mí me parece un poeta pues para leerlo, pero que no te cala, porque era un poquito de andar por las ramas, de hacer una poesía un poco paisajística, pero de buena traza, eso sí, bien escrita, porque tenía conocimientos de la escritura, ¿eh? Pero no, a mí no me ha causado demasiado impacto. Sí, hombre. Muchos burgaleses hemos visto la exposición que hay aquí cerca sobre los papeles de Machado y hemos escuchado las explicaciones que unos días jóvenes daban y tenían mucha aceptación todas las tardes. Yo les preguntaría si saben qué les parece esa exposición y la explicación que aquellos días jóvenes daban. Yo, y perdone la pedantería, el día que fui a verla, pues yo no hacía más que corregir a la muchacha que lo explicaba, ¿no? Porque ese material lo he tenido yo en mi casa y eso lo conozco yo muy bien, ¿no? Entonces decía algunas cosas que no tenían mucho sentido. Tenían bastante información. Y la exposición a mí no me parece que está mal. Me parece que es aceptable, ¿no? Y que desde luego para conocer un poco la vida y sobre todo la obra de los Machado, pues está bien. ¿Eh? Yo no puedo decir que está mal porque ya digo, muchas de las cosas que hay en la exposición las he tenido yo en mi casa y se las he entregado yo a la Fernán González. ¿Cómo voy a decir que está mal? Yo no sé los que la hayan visto lo que opinan de la exposición. Pero más allá del aspecto formal de la exposición, por preguntarte tu opinión, sin más allá, el hilo argumental que presentan, ¿qué te parece? O sea, ¿es un hilo argumental factible, limitado? Bueno, Es limitado, ahí faltan muchas cosas que yo hubiera puesto ahí. Pero claro, yo tampoco soy una persona normal, porque... Pero ¿cuál te faltaría? Algunos documentos de los Machado, algunos poemas de los Machado, sobre todo Antonio Machado, que no están ahí, ¿no? Algunos manuscritos de los Machado, que no aparecen, yo los habría incluido ahí. Y no están, pues no sé por qué, yo no la he organizado yo. También podrían incluso haber puesto parte de la biblioteca de Manuel Machado, porque yo la he manejado, tenían una excelente biblioteca. Y por ejemplo, en la Fernán González tienen, porque yo se los he devuelto, todas las primeras ediciones de los libros de Manuel Machado. ¿Por qué no las han puesto ahí? Ellos sabrán por qué. Porque en la Fernán González tienen un sentimiento como que ellos fueran los propietarios de las obras de Antonio y Manuel Machado. Ya digo, yo después de entregarlas a la Fundación, nunca me han dejado verlas. Que decían que estaban en un banco, que no se podían tocar. Y luego he visto en algún reportaje de televisión que el que era el presidente de la Fernán González, cuando salía un reportaje, él venía muy puesto, se ponía unos guantes blancos, no sé qué, como si fuera el Pope, ¿verdad?, de los Machado. Bueno, pues mejor para él. Y tienen ese sentimiento de que esos manuscritos son propiedad de ellos. Sí. Yo tengo que confesar que no lo he visto, porque coincide que ando por Madrid generalmente y bueno, no lo he podido ver, me encantaría, parece que mañana es el último día y voy a intentar verlo, pero sin verlo me atrevo a decir que a lo mejor una cosa que he subrayado yo es el cambio fundamental en la literatura de Manuel Machado antes y después. A mí me parece que aparte de la descripción de cada elemento de un busto, de un manuscrito, de las gafas de un individuo, de otro,
el contexto político en el que se desarrolló la obra de Manuel Machado antes del 18 de julio del 36 a después del 18 de julio del 36 me parece fundamental, ¿no? Como cualquier persona puede entender, ¿no? Es decir, que hay un elemento, la pérdida de un hijo, una catástrofe física o lo que sea, que hay un cambio en una ciudad, en una vida de una persona, pues ese cambio que, subrayo, no lo he visto si está presente en la exposición, pero me parece que tenía que ocupar una parte importante de la misma porque es un cambio en el contenido de la literatura. Es decir, la literatura no son palabras abstractas, ¿no? Sino que son sentimientos y expresiones, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que me gustaría, si lo veo mañana, que tenga ese contenido también, ¿no? Por ejemplo. Es a Madrid la exposición, creo, ahora. Pues sí, puede ser. Vale, pues me encantará. No, prefiero, iba a intentar ahora aquí en Burgos, pero sí, te agradezco la información. Mira, por ejemplo, en el libro está este carnet, que es lo que dice Fernando, que es el carnet de Manuel Machado perteneciente a la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda del Movimiento. Con lo cual él se puso absolutamente al servicio de Franco y el gobierno, ¿verdad? Y tenía un carnet destacado como periodista del ministerio. Yo no lo he visto en la exposición, no sé si está, pero me parece que no lo he visto. Y muchas más cosas que podían haber puesto. La biblioteca de Machado también es muy significativa porque a través de la biblioteca podíamos saber cuáles son los autores que han influido en la obra literaria de los Machado. Por ejemplo, ellos tenían una buena parte de libros sobre tema oriental, y eso no aparece por ningún lado, ni se ha dicho nunca nada. Y más cosas que yo les he entregado y que no las han puesto. Ellos sabrán por qué. Yo no he hecho la exposición. Bueno. ¿Y por qué lo entregó a la institución Fernán González en vez de a otro sitio? ¿Cuál? Porque era suya. ¿Por qué lo entregó allí? ¿Quién, yo? Porque yo soy muy respetuoso. Porque el fondo era suyo, de la Fernán González. No era mío, era de la Fernán González. Mire, yo puedo jurar que no me he quedado con un triste papel de todo el material. Y la gente me decía, tú que tienes ahí manuscrito de Antonio Machado, si te quedas con alguno no se va a enterar nadie. Y digo, me entero yo. Y no, me he quedado absolutamente con nada. Y ya he dicho que he visto en la casa de algún miembro de la Fernán González, he visto manuscritos auténticos de Antonio Machado. ¿Por qué no se hizo un registro de lo que entraba, lo que quedaba? Porque yo no soy la fundación. ¿Yo qué quiere usted que le diga? Yo lo estoy denunciando como estas partituras que aparecen aquí, estas partituras que las... A ver, ¿dónde estáis? Están preguntando por ahí. Sí, pregunta. ¿Cabe una pregunta más? Sí. Bueno, estas partituras de Eduardo del Puello no aparecen por ningún lado. No las ha editado la Fernán González y yo he preguntado a gente de la fundación si las han visto alguna vez y no las han visto. Se conoce que decían, esto no es interesante y las habrán tirado. O alguien las tiene. Eso yo ya no lo sé. O sea, que yo no soy policía. Lo que haya hecho la Fernán González con ese material lo sabrán. Tengo testigos de otros investigadores, en el libro vienen, que también denuncian la falta de algún documento del archivo Manuel Machado, de los Machado. Una pregunta. Has estado hablando antes de que Bonifacio Zamora fue el albacea, el custodio de toda esta documentación por expreso deseo de la esposa de Manuel Machado, ¿verdad? Sí. Imagino que durante la vida de este señor los documentos estuvieron más o menos custodiados, que cuando te refieres a que al descuido que ha habido fue cuando este señor desaparece, o algo así. Porque los tenía en el Hospital de la Concepción, que estaba en ruinas completamente, en el piso primero, ¿verdad? Todos allá amontonados, sin registrar y anotando a bolígrafo qué página correspondía de la edición de plenitud de los poemas de Manuel y Antonio Machado. Eso lo he visto yo. Yo no puedo entrar más, o sea,
yo no puedo hacer más. Yo he hecho lo que he podido, registrado lo que he podido, lo he estudiado, lo he analizado y ahí está. Yo tengo muchas cosas escritas sobre ese material, pero bueno, también tengo que decir que en un momento determinado, cuando yo entregué el material a la Fernán González, no me han permitido nunca más ver el material. O sea, es que es muy delicado, Digo, "Hombre, ¿qué? No voy a saber yo si es delicado, claro". Pues no, lo tienen como si fuera propiedad de ellos y yo no sé si ahora, siempre han dicho que eso es un material que está para uso público, pero a mí no me han dejado verlo. Así que no puedo decir más. Bueno, y también él vino aquí a Burgos a ver el material. Gibson, sí. Jan Gibson, ¿verdad? Antes de venir me llamó y dice, oye Pablo, voy a ir a Burgos a ver el material de los Machado. Y le dije, pues vete con cuidado porque a lo mejor no te lo dejan ver. Y dice, ¿cómo no? Vino y no se lo dejaron ver. A Jan Gibson. Pues lo tienen como si fuera de ellos, como si fuera propiedad de ellos. Y eso es un bien público que tiene que estar a la vista de todos para que los investigadores lo usen como quieran, ¿no? Y no es así. En fin. Eso porque los señores que han estado en la Fernán González son unos incompetentes. ¿Queda claro? ¿Quieren que se lo repita? Unos incompetentes que no saben lo que tenían entre manos. ¿Habrá alguien que les pueda decir lo que tienen que hacer o que no va a hacer lo que quieran ellos? Pues mire usted, yo se lo quise decir y me mandaron al carajo. Y yo precisamente pues, no sabré de muchas cosas, pero de eso sí, porque es mi oficio. Yo he sido profesor de literatura toda mi vida, ¿no? Y tengo un grado que me obliga a saberlo, ¿no? Y soy la única persona con nivel suficiente para haber investigado este material. Y me han quitado el medio. Bueno, pues muy bien. Yo recuerdo, hubo un congreso en Soria sobre Antonio Machado y allí se presentó el señor Ibáñez, que era entonces el presidente de la Fernán González, y empezó a decir mentiras sobre mí. Yo creo que ni sabía que estaba yo allí. Claro, yo no me pude aguantar, me levanté y delante de todo el mundo le dije que era un mentiroso y que lo que estaba diciendo no tenía pies ni cabeza. Desapareció del congreso y no lo volvimos a ver más. Una perilla, haberle presentado una perilla. Yo lo que lamento sobre todo es que en una ciudad como esta, que tiene un legado magnífico sobre los Machado, ¿verdad?, no se le haya dado la importancia que tiene. No se le haya puesto al servicio de los investigadores. Lo que han hecho ahora incluso con ese poema que han descubierto, que es inédito, que tenía Zugazaga, pues le han dado una importancia tremenda, cuando dentro del material que tienen hay poemas más importantes que ese. Pero para llamar la atención, ¿verdad?, para quedar como los grandes héroes, han dado una importancia a ese poema tremenda. Y con un estudio que yo, ¿qué quieren que les diga? La persona que lo ha hecho a mí me parece que no es muy experta en el tema, me parece, ¿eh? Pero en fin, yo siempre me puse a disposición de ellos y no me aceptaron. Pues ya está. Bueno. Ahora, por ejemplo, esta exposición, a mí no me han invitado. Cuando el material que hay ahí, en buena parte, lo he tenido yo en mis manos, no me han invitado a la exposición, porque tenían que hacer una farándula con los Machado, invitar a todo Cristo, al presidente de la Junta de Castilla y León, a Periquito Los Palotes, a fulano de tal, a no sé qué, gente que no sabe absolutamente nada del tema, que a lo mejor ni han leído a Antonio Machado, pero han estado aquí, han hecho una cosa solemnísima, ¿verdad? Tremenda. Y me preguntaban, ¿y tú no te has molestado porque no te han invitado? Digo, no, es que al lado de esa gente no quiero estar. Claro, de ninguna manera. Hombre, al lado de tu amigo Guerra.
Guerra, profesor de la Universidad de Sevilla, que sabe muchísimo de Antonio Machado. Las cosas que va diciendo Guerra sobre Antonio Machado y Manuel Machado, muchas las tengo yo escritas hace muchos años, y publicadas en Sevilla. O sea que supongo que las debe haber leído y que se las habrán buscado, y ahora pues él va hablando de las cosas que ha leído, no de las cosas que él sabe. Porque yo hablo con él de Machado y no sabe... Bueno, no quiero seguir. Bueno, Vamos a dejar el tema. alguna cosa más, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues dejamos. Yo les agradezco mucho la visita, les agradezco mucho el interés por los papeles de los Machado, y que si tienen ustedes interés, exijan a la Fernán González que ponga ese material al servicio de la investigación y todas las personas que los quieran consultar, que tienen derecho, que tenemos todos derecho a ver esos manuscritos. Y nada más. Vale. ¿Haces el micrófono? Porque luego te pillan ahí con el micrófono abierto, te dicen no sé qué.